Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. Estamos de vuelta, faltan 23 minutos para las 8 de la noche. Está con nosotros Mateo Navas, extraordinariamente hoy un poco más tarde, porque la contingencia entre Venezuela y Cañete, por supuesto, que le ocupó la primera hora del programa, la primera hora y media, pero eso no significa que no tenemos nuestra clásica sección del DF junto al subeditor del DF+. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, ¿y ustedes? Hola, Mateo. Muy bien, ¿Cómo pues. estás? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Estados Unidos, ¿Por qué? elecciones ¿Está tan presidenciales. tranquilo ¿Qué está Estados Unidos? pasando? Claro, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Se nos había olvidado. Oh, Sí. pues, todo lo que ha pasado Primer acá, en día que no realidad. hablábamos de Estados Unidos. Se nos había olvidado. por un Sí, instante. pero mira, de algo un poquito distinto, porque, a ver, la semana pasada yo estaba pensando cómo subirnos a la Kamala manía, porque en ese minuto, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada, el lunes, Furor. era un furor Kamala Harris, porque obviamente el presidente Biden se sale de la carrera presidencial y apoya a Kamala Harris. Entonces yo dije, ¿a quién puedo entrevistar? Y ahí yo llamo a Robert Funk, que es un cientista político sí, y además conoce mucho de la política norteamericana. Me dice, Muchísimo. tienes que hablar con Alan Lichtman. Me dio una serie de nombres, pero ese fue el primero. Le escribí, a los 15 minutos me responde Alan Lichtman, estoy listo, mándame un link para conectarme. Así, o sea, fue el sueño del pibe de Pero cualquier qué periodista maravilla. cuando pide una entrevista con alguien extranjero, y él estuvo ahí siempre conectado y hablamos, y la verdad es que su perspectiva es muy, muy distinta con respecto al resto de los analistas, etcétera, porque él es un historiador que ve el pasado pero también el futuro. Esa es la gracia de Alan Lichtman, que es descrito por muchas personas como un Nostradamus electoral. ¿Por qué? Porque desde el 84 viene tratando de proyectar quién va a ser el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y siempre ha acertado, salvo en una ocasión que les voy a contar. Ay, A ver, vamos a partir por una escena bien particular que describe quizás el personaje de Alan. A ver, fue después de la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en 2016, cuando el empresario republicano le envía al historiador Alan Lichtman un regalo, ¿ya? ¿Y cuál era este regalo? Era una copia enmarcada de un artículo del Washington Post titulado "Trump se encamina a la victoria según un profesor que ha predicho correctamente 30 años de resultados presidenciales". El obsequio venía con una nota, decía: de el puño y letra de Donald Trump, profesor, felicitaciones, buena predicción, además de la icónica firma de Donald Trump, que son como unas montañas, no sé si la han visto. Sí. Y bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque obviamente es una manera muy particular de retratar a Alan Lichtman, que él para nada es republicano. De hecho, él fue en un minuto, hace pocos años, candidato a senador por los demócratas, pero recibe esta proyección porque Alan Lichtman fue de los pocos en 2016 en proyectar que Donald Trump iba a ganar. O sea, la gran mayoría de las encuestas daba a Hillary Clinton como la ganadora, y él se atrevió y dijo en el Washington Post que iba a ganar Donald Trump, y al final lo hizo. ¿Y por qué? Porque básicamente él es un analista que no seguía absolutamente por las encuestas, ¿ya? Es alguien que tiene su propio sistema, que ya se los voy a mencionar, son unas claves, y él de hecho habla bien mal de las encuestas. Él dicen que no proyectan absolutamente nada y que solamente son un termómetro de lo que está pasando ahora, ¿ya? Lichtman tiene 77 años. 77 ya. 77 años, es doctor en historia en Harvard, es considerado uno de los... filosofía también. Sí, también, y es considerado uno de los principales predictores electorales de Estados Unidos. Como les dije, ha venido adelantando desde el 84 y se equivocó solamente una vez. En el 2000, en la elección presidencial del 2000, cuando afirmó que Al Gore le iba a ganar a George Bush hijo. En estricto rigor le ganó. En voto popular. En voto popular. Claro. Para las personas que no saben, es considerada la elección presidencial del 2000
por lejos la elección más reñida. Más controvertida. Y además más controvertida. O sea, no hubo un resultado concreto durante semanas, ¿no? Tengo mis dudas de que ganó en voto popular y también ganó en el estado de Florida. Lo que pasa es que recordemos que lo que pasó ahí es que como hubo problemas en el conteo de los votos, al final la Corte Suprema pidió un muestreo aleatorio de papeleta y dijo ya, las que salgan mayoritarias, y mayoritariamente salió George Bush, pero en el conteo final, como 3 meses después, aparecía como Al Gore ganándole por 400 votos o algo por el estilo. Yo estuve leyendo y el margen en Florida en el 2000 fue a favor de Bush por 500 votos. Por 500 votos, ya. Sí, y que era un margen del 0,009%, o sea, es una locura. Cuenta que si hubiera habido un pequeño error en uno de cada tantas urnas. Exacto. Exactamente. Un pequeño error de conteo en una de cada tantas urnas podría haberse cambiado el resultado. Y es una locura porque, claro, o sea, si es que ganaba Florida, que Florida es uno de los estados más importantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, claro, se agarra todos esos electores que, si no me equivoco, en Florida son 29 y justo terminó con 271, que el mínimo es 270. Entonces, es una elección muy reñida. Sí, muy reñida y, claro, es natural que se haya equivocado, pero en todo el resto de los comicios, Alan Lichtman le achuntó, como decimos los chilenos. O sea, parece que aquí hay más que simplemente... Sí, absolutamente. El gatito de la FIFA, digamos, el pulpo de la FIFA. Absolutamente. ¿No? Y bueno, y tal como en el año 2000, el desafío de predicción de este año tampoco está fácil. A ver, si es que hacemos memoria, en solamente un mes ha habido un debate desastroso que pasará quizás a la historia. Hay un intento de asesinato a un candidato presidencial y expresidente, y hay también una dimisión histórica por parte del presidente en ejercicio. O sea, es claramente una elección bastante sui generis en ese sentido. Única. Pero ¿cuál es la clave, ¿no?, de Lichtman para predecir los resultados electorales? ¿Qué tiene él para lograr estas proyecciones? Es muy raro porque a inicios de los 80, Lichtman, mientras estaba en una comida de la Universidad Caltech en California, conoció a un ruso que se llamaba Vladimir Keilis-Borok, ¿ya? Y este ruso era un geofísico que estaba interesado en aplicar técnicas de predicción sismológica que él usaba en la política norteamericana. Eso podríamos traerlo a Chile, porque acá entre política y sismo nos vendría estupendo. Bueno, de hecho, vamos a hablar después quizás de por qué las claves de Alan Lichtman no son para nada proyectables a la política chilena. No son extrapolables. No, para nada, porque funciona en base a las lógicas muy norteamericanas. Además, el sistema, obviamente, electoral funciona de forma muy distinta. Entonces, el académico estadounidense Alan se interesa mucho en este ruso y le dice, oye, yo también ocupo las matemáticas para estudiar los fenómenos históricos en Estados Unidos, y empezaron a trabajar juntos. Mira. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fue que analizaron las elecciones presidenciales desde 1860 en Estados Unidos a 1980, o sea, más de 100 años de, digamos, investigación, y querían ver cuáles eran los elementos que más se repetían en las elecciones, al final en los ganadores de aquellas elecciones. Y en base a eso elaboraron un modelo, ¿ya? Un modelo de predicción que funciona en base a 13 claves, las cuales ya les contaré, y publicaron estos elementos en un artículo académico en 1981, y 3 años después debutaron y adelantan correctamente la reelección de Ronald Reagan, que tampoco fue fácil, porque tal como ahora, Reagan estaba siendo muy cuestionado por su edad. O sea, era un candidato que... Hay una frase tan linda en ese debate, ¿no? En que él da vuelta a este tema y dice, yo no voy a hacer no voy a sacarle en cara la juventud y lo poca experiencia que tiene mi contendor, ¿no? A propósito de cómo hacer de una debilidad en ese momento una fortaleza. Y bueno, también había una recesión súper importante, entonces también era una elección bien reñida. Debutan, dicen que Reagan va a ganar, y efectivamente gana, y desde ahí ya la carrera de Alan se vuelve muy conocida en Estados Unidos, y a medida que pasaban los años él seguía proyectando al ganador en Estados Unidos, y en 2016, digamos, o sea, a 30 años de su debut, él dice que Donald Trump va a ganar, y también se vuelve súper famoso. Pero ¿cómo funciona el sistema de estas 13 claves? A ver,
Es una lista ya de 13 afirmaciones verdaderas o falsas sobre las circunstancias que rodean a una elección presidencial en Estados Unidos. El sistema establece que si 5 alternativas o menos de estas 13 afirmaciones son falsas, se predice que el partido en el poder ganará las elecciones presidenciales. Y si 6 o más son falsas, se proyecta que el partido en el poder va a perder. En este caso, los demócratas. ¿Cuáles son las 13? Se las comento bien rápido para que sepamos. La primera es que tras las elecciones de mitad de mandato, las midterms en Estados Unidos, que son las elecciones legislativas, el partido en el poder, o sea, los demócratas, tiene más escaños en la Cámara de Representantes que tras las elecciones anteriores de mitad de mandato. Ese es uno, ¿ya? Y en particular se los voy a ir trayendo a las elecciones actuales, ¿no? Esta es una opción falsa, o sea, ya los demócratas tendrían una porque tienen menos representantes que en el periodo anterior, ¿ya? La segunda es que no hay competencia seria por la nominación del partido en el poder. Aquí Alan dice que es verdadero, pero aquí es una discusión, porque efectivamente aquí no había una competencia dura en el Partido Demócrata, pero dice, ojo, efectivamente no existe, pero Kamala Harris es la candidata del consenso demócrata. Sí. O sea, no hubo contrapesos importantes en el Partido Demócrata. La tercera es el candidato del partido en el poder es el presidente en ejercicio, lo cual es falso, ¿no es cierto? Porque Biden se baja de la carrera presidencial. Claro. La cuarta es, no hay una campaña significativa de un tercer partido o independiente. O sea, por ejemplo, el Tea Party en 2009 era, digamos, una fuerza importante que le podía sacar votos. Pero en este caso no hay nada. En este caso no, aunque sí ronda la idea de Robert F. Kennedy Jr., que también ahí ha dicho que le interesa, etcétera, pero no se sabe mucho de esto, pero hoy por hoy no hay, digamos, una amenaza importante desde algún independiente. La quinta es, ¿la economía no está en una recesión durante la campaña electoral? No. La sexta es, el crecimiento económico real per cápita durante la gestión actual iguala o supera el crecimiento medio durante las 2 legislaturas anteriores, o sea, tampoco, o sea, esto es verdadero, no es falso. Eso. La administración en el poder introduce cambios importantes en la política nacional, tampoco, ¿ya? Opción 7, opción 8, o más que opción, clave 8. Ausencia de agitación social, o sea, no hay agitación social sostenida durante el mandato, este es verdadero, no han habido importantes agitaciones sociales. 9 es ningún escándalo, la administración en funciones no se ve salpicada por escándalos importantes. En particular en esta gestión tampoco, ¿ya? Bill Clinton quizás sí tuvo algunos escándalos. Algo. La elección actual no. La 10 es ningún fracaso exterior o militar. Esto es interesante Afganistán, ojo con eso. Y Gaza. Hay algunas personas que dicen, a ver, Estados Unidos tiene o no un fracaso en Gaza, tiene responsabilidad. Ahí hay algo que todavía no está claro y Alan mismo no está claro. No, claro, pero porque no es una intervención. Pero el retiro de las tropas de Afganistán es un fracaso para el presidente Biden. Por eso fue lo primero que se me vino a la mente. Porque fue un fracaso en la manera en que salieron. Y los talibán terminaron en el poder peor que como estaban antes. Exactamente. Y además él dice que lo más probable es que vote por falso. O sea, ya habrían 3. Recordemos es que si es que los demócratas tienen 5, ganarían, según Alan. ¿Ya? La 11 es éxito importante en asuntos exteriores o militares. O sea, la administración en funciones logra un éxito importante en asuntos exteriores. No, porque ahí saldría Gaza o Ucrania. Eso también es falso. Ninguna de las dos es un éxito que pueda Estados Unidos anotar un cheque. Absolutamente. También es falso. Parecido. La opción 12 es, o la clave 12 es un candidato carismático. El candidato del partido en el poder es carismático o un héroe nacional. Aquí esta es la clave más criticada de Alan Lichtman, porque es completamente subjetiva. O sea, la gran mayoría de estas son subjetivas. O sea, uno puede tener una conversación y opciones distintas, ¿no? Claro, pero esto tiene que ver con el carisma de la pero ya, persona. Lo carismático es más subjetivo que lo del líder nacional, porque alguien podría mirar una figura histórica de la política norteamericana y decir, sí, fue líder durante tanto tiempo. O sea, Joe Biden, en estricto rigor, fue líder de su partido toda la vida. Fue 6 veces senador, fue 2 veces vicepresidente. Es un tipo intachable. No, claro, pero por eso decía, carisma o líder nacional. Y claro, nadie podría decir que Bill Clinton no era un tipo carismático. O sea, era totalmente carismático. Total. Demasiado para las practicantes de la Casa Blanca, de hecho.
Y la opción 13, bueno, y Alan dice que esta es falsa, esta es una clave falsa, o sea, dice que Kamala Harris no es carismática, ¿ya? Y la última opción es candidato poco carismático del partido desafiante, ¿ya? Y él dice que no, o sea, que es verdadero, que efectivamente es poco carismático también, en este caso, Donald Trump. Eso dice él, ¿ya? A ver, Lichtman dice que este modelo es cómo funcionan las elecciones, ¿ya? Lo interesante, y por qué les decía que esto no es comparable con la política chilena, porque efectivamente la política chilena, por ejemplo, no se interesa en los temas de política exterior, por ejemplo. O sea, para Chile nunca ha sido un tema de que el presidente tenga que tener un foco importante en temas de el exterior. En Estados Unidos es bien conocida la figura del Commander in Chief, ¿no es cierto? Que el presidente es el líder de las Fuerzas Armadas, entre tantos otros, ¿no? O sea, hay elementos también de política súper bipolar, ¿no? O sea, la lógica de los demócratas republicanos. Esto no se puede, digamos, hacer un paralelo con Chile. ¿Qué pasa con las claves? Porque este es un sistema que ha existido desde el 80 y nunca se han agregado claves, ¿no? Y yo le hice esa pregunta a Alan, le dije, oye, hoy día hay internet, hay fake news, hay polarización, ¿no va a ser necesario agregar ya una clave más al sistema? Y me dice absolutamente que no, o sea, las claves permanecen inalterables. Acuérdense que yo les dije que él empezó la investigación en 1860, o sea, su primera predicción es de 1984, ¿no? Pero él estudia previamente toda la lógica y él dice, las elecciones presidenciales se definieron en base a estas 13 claves. En 2008 me dice, oye, tienes que cambiar las claves porque por primera vez hay un candidato competitivo afroamericano. En 2016 le dijeron lo mismo con la irrupción de Hillary Clinton y la primera candidata bien competitiva mujer, pero él dice que absolutamente no. ¿Y a qué otra cosa le dice que no? Y esto es bien interesante porque está generando harto ruido en Estados Unidos. Tiene que ver con los vicepresidentes, ¿no? O sea, hoy día Donald Trump es bastante criticado por personas, incluso del Partido Republicano, que dicen que hizo mal en elegir a J.D. Vance. Y también hay digamos, un análisis interno en el Partido Demócrata de a quién va a elegir Kamala Harris para secundarle en su ticket. Y algunos dicen, oye, es muy importante a quien elija porque ella es considerada alguien súper liberal de California y es importante que existen estos contrapesos. Le pregunto a Alan, me dice absolutamente no. Los vicepresidentes nunca han influido en los resultados finales y de hecho me da un ejemplo. Él dice, por ejemplo, cuando George Bush padre eligió en 1988 al poco considerado Dan Quayle como VP, algunos de los analistas dijeron que eso iba a hundir su campaña y de hecho Quayle, me dijo Alan, tuvo una de las peores humillaciones quizás en cualquier debate porque se comparó con John F. Kennedy y su oponente demócrata, que era el candidato a VP por el Partido Demócrata, que era Lloyd Bernstein, le dijo, señor, yo conocí a John F. Kennedy, era amigo mío y usted, señor, no es John F. Kennedy. Y que ha sido una de las mayores humillaciones en un debate y que dice que Bush igual ganó esa elección presidencial, aunque haya elegido a un mal candidato para la vicepresidencia. La pregunta del millón, ¿por quién apuesta Lichtman? Le dije, Alan, ¿por quién tú apuestas para noviembre de este año? ¿Quién va a ganar? Me dice que por nadie todavía, pero sí me dijo que los demócratas tienen una chance bastante decente de ganar, pero para que estén atentos, va a tomar una decisión como lo hace todos los años después de la convención demócrata, que es en un par de semanas más. Así que para que estemos atentos, cuál va a ser la proyección de Alan Lichtman, el predictor. Porque algunas personas le dicen el Nostradamus electoral de Estados Unidos. Vamos a ver, pues yo creo que además como que queda desafiado ya, así que al final es como el mago de la Coyagol, pero a otro nivel. Eso. ¿Qué otras personas conocemos que hacen predicciones? Es como la tía Yoli. Como la tía Yoli. Sí, no. Casi lo todo el comentario, Mateo. Todo. Oye, pero sería bueno quizás algún historiador, pedirle a un historiador chileno que estudie, digamos, las lógicas de elección en Chile
y que pueda hacer un sistema similar. Es distinto en todo caso, porque nosotros tenemos mucho más partidos, un sistema electoral distinto, pero alguien se puede aventurar, quién sabe. Creo que aquí un dado, más que las keys. Gracias, Mateo. Que les vaya bien. Chau. Hasta la próxima. Y llegamos a la recta final. Mire, faltan 4 minutos para las 8. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.